Vamos a ver si ahora nos da para grabar, si no funciona. Estamos grabando. Bueno, amigo del canal de Andrés Carino, ¿cómo están? Hoy tenemos aquí el gusto de tener a Javier de Gay de Liébana, ¿correcto? Correcto, Bien, correcto. los saludamos. ¿Y cómo está Javier? Pues muy bien, mucho calor, mucho bochorno. Sí. Pero bueno, hay que aguantar, hay que aguantar. Vale, ¿tú dónde estás? ¿En Madrid estás? ¿O No, en estoy Barcelona? en Vilanova y la Geltrú, que es a 50 kilómetros de Barcelona, en la costa, Barcelona. al Entonces lado de Sitges. Al lado de parla Sitges. catalán. Sí, parlem català, sí, Habla también. catalán. A mí me encanta el catalán. Aunque no he estudiado, cuando voy siempre a Barcelona, siempre me leo la vanguardia en catalán, sin problemas. Claro, Porque cuando uno sabe otro idioma, le viene fácil. Bueno, pues entonces empezamos un poquito aquí la entrevista de hoy. Tú sabes, mis entrevistas son campechanas, son más bien conversaciones. Y mejor. estamos aquí alegres, con mucha alegría y Claro que no sí, esa claro que sí. formalidad, pero siempre profesionales, claro, porque queremos Normal, que transmitimos llegue a la gente y llegue sobre todo al corazón y correcto. que le pueda ayudar en algo, ¿no? Vale, entonces, simplemente brevemente, ¿quién es Javier? ¿Te puede un poquito presentar brevemente? Bueno, pues un ser humano con una enorme curiosidad, diría yo, ¿no? Porque soy una persona que me encanta. La curiosidad es la antesala del conocimiento y siempre buscando un porqué. Y mi objetivo siempre ha sido hacer reflexionar, ¿no? Sobre las cuestiones y sobre todo para encontrar causas, síntomas, ¿no? Y para poder también, en muchos aspectos, poder ir mejorando, ¿no? De forma consciente, pero también mejoramos mucho de forma inconsciente, ¿no? Por medio de los hábitos, etcétera, ¿no? Pero sí, es verdad, a mí lo que me gusta es muchísimo y luego lo que trabajo mucho es la memoria asociativa, que ya hablaremos si quieres, que es como asocio las escenas de película o la identificación con las escenas con lo que yo quiero contar o comento, ¿no? Para darle un plus de, precisamente lo que decías, ¿no? Un plus de curiosidad, ¿no? Escena de película, identificación de personajes, identificación de sentimientos, de participación de posturas, etcétera, para entrar en debate, ¿no? Siempre en las formaciones lo importante es entrar en debate, en la participación. Y Perfecto. pienso que es mucho más apetitoso y además es mucho más... Yo creo que yo vengo de una época que, si te acuerdas, decían la letra con sangre entra, ¿no? Y Sí, lo sí. huyo de esto. Cuanto más alegre y mejor es la formación, muchas más emociones consigues y mucha más memoria estás trabajando, ¿no? En este sentido. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a decir que él ha escrito un libro que es una recopilación de todo el artículo, no sé si viene aquí. No te montes ¿Sí? película, ¿no? Precisamente. Exacto. Esto después consiste, abajo del canal pondremos donde se puede comprar y todo eso, ¿no? Y de todas formas Perfecto. ha sido editado por la asociación, a ver si lo tengo aquí escrito, la Asociación de Neurociencia Aplicada de Barcelona, ¿no? Sí, Precisamente. ANA, con su sigla de ANA. Así. Entonces, nada, exacto. la pregunta que vamos a hacer está relacionada con el libro, entonces invito a todo nuestro oyente que lo adquiera. Le digo, pues vamos a poner el enlace, cómo hacerlo, ¿no? Y así Gracias. que cada uno tenga después también puede comunicar contigo para duda y cualquier cosa que le explique. Correcto. Vale, Fantástico. entonces, precisamente en tu libro habla de la escucha activa, ¿no? ¿Es Sí. preciso hacer un curso para aprender la escucha activa o simplemente practicando vamos así aprendiendo? Bueno, vamos a ver, todos los cursos sirven para algo porque siempre sacas algo de provecho, ¿no? Siempre y cuando que la metodología también sea cercana al participante, ¿no? Pero que es importante también algo de teoría al respecto, porque tenemos mucha tendencia a interrumpir. Y entonces la escucha activa lo que se trata es de que asumas tú también esa pequeña incompetencia que todos tenemos, ¿no? Que siempre digo, escuchamos para contestar, no para comprender, cuando debería ser al revés, ¿no? Escuchamos para comprender y luego ya si creemos oportuno contestamos o no. Pero lo importante es dejarse llevar, fluir con las palabras de los demás que te están cantando una canción, que es la conversación. Entonces, simplemente comprende y ya está. Pero hay gente que, o todos hemos pecado a veces de interrumpir demasiado. Y entonces no dejas acabar. Claro, cuando esto se convierte en un hábito, pasa a ser una incompetencia inconsciente, ¿no? Que lo hacemos ya como hábito. Y esto nos puede producir situaciones tensas o difíciles o que hayan personas de que no se encuentren a gusto con nosotros porque no les dejamos hablar y tienen tanto derecho más de hablar como nosotros o de nosotros o cuando quieran, ¿no? Lo que se trata es de comprender nada más. Entonces, bueno, esto cuento una anécdota que me pasó en Gerona de que era una chica que no paraba de interrumpir en una formación, ¿no? Y como no paraba de interrumpir, no podíamos continuar, ¿no? Y entonces, bueno, lo normal es que la gente haga los gestos aquellos de mirando al cielo, buff y tal. Y yo detectaba que no lo hacía no lo hacía en contra mía, sino que era algo que les salía de forma natural o inconsciente.
Y me acuerdo que, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues si no te importa, Margarita, pues mira, te lo explico después de las 2 que damos, te lo explico luego y así podemos continuar. Ah, vale, vale, al cabo de 5 minutos otra vez, ¿no? Y al cabo de otros 5 minutos otra vez decían, si no te importa, Marga, a las 2, perfecto, estupendo. Y a las 2 me vino a ver y me comentó, oye, Javier, que quería hablar. Ah, sí que es verdad que querías ampliación de información. Dice, no, 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 lo que quiero es decirte de que me he dado cuenta de una cosa. Digo, ¿de qué? De que interrumpo mucho. Digo, fantástico, maravilloso, maravilloso. Si te has dado Menos cuenta, mal. eso se puede mejorar. Porque cuando tú te das cuenta es cuando tú puedes hacer el acto de reflexión para poder modificarlo, ¿no? Sí, dice, pero ¿cómo lo hago? Porque la ansia me corroe por dentro. Quiero decir, yo tengo la necesidad de preguntar o de interrumpir. Digo, pues mira, muy fácil. Te voy a explicar lo que vas a hacer o te voy a hacer un anclaje emocional. Dice, ¿y eso qué es? Digo, pues mira, simplemente cuando alguien venga a hablar contigo, tú vas a decir, te escucho. Y no puedes abrir la boca hasta que la otra persona termine de hablar. Dice, ¿qué me dices? Sí, sí, esto es un anclaje. Cuando digas te escucho, automáticamente tú lo que haces es cerrar la boca. Ah, vale, vale, pero lo tendré en cuenta. Bueno, efectivamente, al cabo de 3 semanas, una cosa así, hablamos y me dijo, oye, genial, fantástico, me han felicitado en la empresa. Digo, ¿qué dices? Sí, mis compañeros. Y además ahora todos decimos te escucho. Digo, hombre, genial, fantástico. Ya sea, ¿no? Pues se ha convertido en una mancha de aceite positiva, ¿no? Para poder escuchar. Entonces, y luego hay una cosa que es muy importante, que cuando te das cuenta hay una cuestión, un aspecto psicológico que se llama conciencia situacional, que es tomar conciencia de la situación cuando si tú estás hablando demasiado o si ves algún lenguaje micro expresión facial de que estás a lo mejor alargándote demasiado, ¿no? Esto nos pasa a todos, nos ocurre, pero es tomar conciencia de la situación. Si estás hablando demasiado o demasiado poco también, quiero decir que cuidado, porque también hay personas que, como les llamamos en plan de coña, es en cara cartón, ¿no? Que está mirando pero no dice nada, no participa. Entonces lo que has de hacer es preguntarle, ¿y tú qué opinas de esto, no? Pero bueno, quiero decir que esto es lo de la conciencia situacional, es importante darte cuenta, darte cuenta de lo que produces y si estás mejorando o no la situación, nada más. No, yo siempre que hablo con alguien me fijo mucho en la cara, ¿no? Y ya cuando veo que Correcto. la otra persona siente y dice, ah, sí, sí, entonces ya corto, porque ya Exacto, me estoy extendiendo. Sí, de correcto. todas formas, es normal, puede pasar a todos. Bueno, hablamos un poco del cerebro, ¿no? ¿Qué Sí, parte del cerebro es sí. responsable de la inteligencia, ¿no? Uy, Y por qué? Sí, es una pregunta un poco articulada, pero quiero decir, ¿por qué algunas personas son más inteligentes que otras, ¿no? Supuestamente se clasifica de más inteligente respecto a otras, ¿no? sí. Bueno, en principio, mira, se sigue investigando el cerebro, es este órgano, ¿no? Que es ese gran desconocido y se sigue investigando. Ahora se ha descubierto también que hay una parte dentro del cerebro, bueno, que se considera que la inteligencia tiene mucho que ver con el neocórtex frontal, ¿no? Y también es importante tener en cuenta de que el cerebro se va desarrollando, es neuroplástico. Y con todas las experiencias que tenemos, eh, con todos los pensamientos que nosotros hacemos, sentimientos, etcétera, va modificándose cada día. Por lo tanto, el cerebro va cambiando. Por eso evolucionamos también en nuestra forma de pensar y de actuar, etcétera, ¿no? También aprendemos a base de bofetadas, como se ha dicho siempre. ¿Estás de acuerdo o no? Y Sí. eso lo importante es aprender de esta bofetada, ¿no? De decir, oye, esto, qué plancha que he metido o qué mal lo he hecho aquí, ¿no? Y entonces dices, bueno, no, intentaré que no vuelva a pasar, ¿no? Y vamos evolucionando. Es verdad también de que dicen que el cerebro es un órgano, es un músculo y no lo es, porque no tiene miocitos. Está hecho con fibras de neuronas, por lo tanto, son fibras sinápticas en las cuales, pues nosotros ahí, en un proceso, en cualquier proceso mental, hay trillones de conexiones. Por lo tanto, imagínate, ¿no? Vamos modificando y además el tomar conciencia no deja de ser el conocerte a ti mismo, tus emociones, tus sentimientos, sería un proceso de autoconocimiento personal, ¿no? Esto es Exacto. importante tenerlo en cuenta. Y como veremos ahora, también el ser humano no está compuesto solamente de la parte racional, ¿no? Nosotros, entre comillas, somos un poco holísticos, ¿no? Tenemos muchas más cosas y la Sí, verdad que siempre la ciencia, ¿no? Se basa sobre el sistema empírico, ¿no? De la prueba ¿Eh? de laboratorio, pero hay cosas que están en la naturaleza que no se pueden explicar, ¿no? También No, ahí, claro. ahí se podía hacer Fíjate. un Uh, vídeo, una entrevista solamente en eso, ¿no? Hablar de eso. claro. Bueno, Hay un neurólogo muy, muy importante que se llama Antonio Damasio, en Estados Unidos, que decía que, bueno, y dice, y tiene razón, que no podemos tomar decisiones solo con la racionalidad, con la razón, sino que necesitamos las emociones.
siempre al tomar decisiones, ¿no? Diríamos que estarían en un 60-40, más emocional que no racional, ¿no? Por eso las máquinas, los robots, no tienen emociones, No. De ni hecho, tendrán. pero lo están intentando que lo Sí, consiga, sí, ¿no? sí. Están intentando y ya ahí puede ser un problema, no sé lo que pasará. Bueno, entonces hemos visto esta parte, bueno, ¿en qué parte del cerebro pero podría en vez de decir que sitúa el pensamiento, ¿no? Porque ya muchas veces me he puesto, me ha surgido, digo, ostras, pero esa mente, ¿no? Esa vocecita Sí, que oímos, ¿no? Que muchas veces pensamos que somos nosotros, pero realmente no es nosotros, es nuestro inconsciente, ¿no? Que sí, nos habla. cierto. Por lo tanto, siempre me he preguntado, ¿dónde esta vocecita que oímos, en qué parte del cerebro o se puede situar junto con el pensamiento, eso? Un poco la Es, preguntita esa. ya, es muy difícil porque todos son procesos psicológicos, físicos, químicos. La neurociencia abarca todo, procesos psicológicos, bioquímicos, hormonales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, aún no se ha descubierto. Sí que hay muchas interconexiones, ¿no?, entre todas las neuronas que tenemos en el cuerpo humano, principalmente en el cerebro, y luego también las que hay en el corazón y en el intestino, ¿no?, que están de alguna manera bueno, asociadas a una caja, como si fuera el motor del cerebro, ¿no?, o del, ¿cómo se llama?, del sistema informático, que ahora se está también, en neurociencia ha habido ahora también una teoría en la cual hablan de la ínsula, que hace un poco como las cataratas de Iguazú. Quiero decir, coge la parte emocional del cerebro, la parte emocional del corazón. ¿La corazonada existe o no existe? Naturalmente que Ahora existe. hablaremos Y, de ella ahorita. claro, y el intestinal, cuando tenemos mariposas en el estómago o cuando sentimos de que un susto automáticamente no, nos lleva al estómago también o al intestino, y cuando nos encontramos mal también el intestino manda información al cerebro y al corazón también. Por lo tanto, la ínsula ahora está haciendo un poco de filtraje en ese sentido. Yo lo llamo las cataratas de Iguazú, ¿no?, que está entre tres países. Pues un poco lo mismo, el temporal, el frontal y el parietal los une bueno, toma conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo, por curiosidad, porque bueno, también soy apasionado de psicología, aparte de haberlo estudiado, y estaba haciendo algunas investigaciones sobre el tema del hipotálamo, ¿no? Que un poco, yo creo que ahí nosotros tenemos una memoria ancestral desde que empezó el hombre, ¿no? Desde nuestro primer antepasado hasta hoy, ¿no? Lo que pasa, claro, había que hacer estudio para ver si mejor un futuro lo descubre, que se pueda conectar con esa memoria, ¿no? Yo creo que la genética, nuestra genética, realmente tenemos cosas que derivan desde el principio, ¿no? Naturalmente. ¿No? Pero Todos yo tus, creo to- que, no, todos tus antepasados, imagínate lo que hay. imagínate, desde que empezó Imagínate. el hombre, o sea, tenemos... Claro, tu genética viene derivada de miles de años. Exacto. Además, de que no es casualidad que uno tenga un cuerpo respecto a otro, ¿eh? O sea, todo Claro, tiene un sentido, ¿no? exacto. Pero digo, ahí hay mucho que estudiar y yo creo que un Sí. futuro próximo lo consigue. Bueno, otra preguntita es, ¿qué es el efecto halo que describes en... Ah, Eso a sí. mí me ha llamado mucho la atención. Sí, el efecto halo es la primera impresión. La primera impresión, que está demostrado que el 75% del peso de la comunicación que vamos a tener con aquella persona deriva de la primera impresión que tenemos, ¿no? Claro que la primera impresión también está sujeta a prejuicios, a patrones mentales o esquemas mentales que hemos recibido de casa, de la familia, de la educación, del exterior, etcétera, ¿no? Y este efecto halo es aquella primera impresión que hace que se desarrolle mejor o peor esa comunicación. Sí es cierto que hay muchos prejuicios y que nos equivocamos muchas veces. Yo siempre digo, acordaros en el colegio la primera vez que entra un chico nuevo y dices, uy, ya me cae mal y no sabes por qué. Y al cabo de un año es amigo tuyo. ¿Qué ha pasado? Lo has conocido. Tiene a lo mejor aficiones parecidas, afinidades, música, etcétera, y acaba siendo amigo. Pero fíjate tú que esta en primera impresión va a durar, es eterna. Porque le dirás, ostras, si supieras cómo me caíste la primera vez que te conocí, y ya tenemos 50 años, imagínate, ¿no? Pero siempre perdurará esta primera impresión. Por eso la imagen o la primera impresión es muy importante, muy Exacto, sí. importante. De hecho, yo que soy un vendedor profesional, como decirte, siempre todo libro que leemos de venta, siempre ¿Sí? lo primero dice, la primera impresión es los primeros 30 segundos que tiene con un cliente son los fatídicos, ¿no? Si allí tú no le caes bien o por algún motivo no le gusta, Sí, pues señor. ya puede hablar 7 horas y no te va a comprar. O sea que yo Exacto. compramos al que no cae bien. Eso es así. O sea, Sí, sí, hay una parte emocional en la compra, en la venta, ¿no? a mí me Y es pasó como todo, la relación.
A mí me pasó cuando me conocí a mi mujer que me cayó mal, pero mira, ahora llevo, Ah, este año hacemos 25 años casados, o sea que, imagínate. como, como dices tú, nos hemos ido conociendo. Bueno, a lo mejor fue un reto para ti, fue un Fue un reto. reto, fue un reto. Bueno, otra cosa importante, solo aprendemos lo que queda almacenado en la memoria a largo plazo, ¿no? Sí, Pero, ¿me lo puede explicar un poco eso para también el sí. público en general? Sí, fíjate, hay dos tipos de memoria. La memoria instantánea de trabajo, donde he dejado el bolígrafo, las gafas, bueno, que esta me falla muchísimo a mí, que voy a la nevera y no sé para qué iba a la nevera, ¿no? O entro en un cuarto y digo, ¿a qué he venido yo aquí? ¿No? Esta es la memoria instantánea de trabajo, que es, fíjate, la que más pierden, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer o cuando hay una demencia senil. Es la instantánea de trabajo. Y luego está la memoria de largo alcance, que esto está, hay una de medio, pero no voy a alargarme. En la teoría, y realmente físicamente es así, cuando tenemos una emoción, cuando nosotros recordamos pues un olor o una frase o una película, un tema visual, ¿no? Y nos ha generado una emoción, se transforma en una proteína en nuestro cerebro que va al archivo, que está también en la parte frontal. Que podemos, dicen que podemos, ¿no?, recordar más de 1 millón de recuerdos. O si fuera un CD, o si fuera un disco duro, podríamos, dice, 47 millones de libros podríamos, ¿no?, almacenar. Imagínate, brutal. Vale. Lo que Sí. sí es verdad que la emoción, y además, bueno, hace poco yo estuve, bueno, hace 2 años, estuve en Cadaqués, aún no teníamos la pandemia, y me acuerdo que el olor de la pinaza en septiembre me recordaba los piñones. Y automáticamente me vino a la mente el recuerdo de cuando iba con la pandilla a buscar piñones para romper las piñas, romper los piñones y comérnoslos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque está muy, muy arraigado, porque ha habido una emoción. O, por ejemplo, el olor de mi abuela, que utilizaba la Mirurgia, una colonia que aún se vende, y cada vez que huelo esta colonia, ¡pam!, me viene la cara de la abuela, ¿no? Es decir, que siempre que haya una emoción, generalmente pasa al neocórtex por medio de esta proteína que se ha formado, ¿no? Y esa pregunta es precisamente lo que está hablando, lo va a enlazar a la pregunta que venía, que precisamente era esa. Aprendemos mejor y recordamos con más eficacia cuando asociamos un pensamiento a un olor, ¿no? Eso es efectivamente lo ¿Correcto? que acabas de decir. A mí me Sí. pasaba probablemente cuando me acuerdo que mi padre fumaba la pipa, ¿no? Entonces yo, ¿Eh? cuando huelo la pipa, el mismo tabaco de alguien, pues me acuerdo de mi padre, ¿no? De cuando, Claro, bueno, mi padre claro, murió cuando yo tenía 10 años. Imagínate, eso ya es una imagínate. cosa, un recuerdo de hace 40 años, ¿no? Sí, Yo sí, tengo sí, sí. 52, por lo tanto, ¿sabes? Es súper Sí, importante cómo se queda eso en inconsciente, ¿no? Entonces, correcto. queda Bueno, o la en... emoción de tu primer hijo, o la emoción de tu primer enamoramiento, o el primer beso, claro, es decir, son estas emociones que perduran toda la vida porque hay esta proteína que ha hecho que tú la archives, ¿no? O, por ejemplo, fíjate, de ahí se derivan, cuando te decía lo de la memoria asociativa, cuando yo estoy hablando del olor de las piñas y cuando iba con la cuadrilla a buscar los piñones, me empezaron a venir los nombres de los chavales que yo iba a coger piñas. Y digo, ¿cómo es que me acuerdo? Y me empezaron a salir los nombres, quiero decir, memoria asociativa, ¿de acuerdo? Es Y voy curioso. a contar una cosa, voy a contar un pequeño secreto, un truquillo que puede servir a nuestro oyente. Yo lo que ¿Sí? hago, por ejemplo, para acordarme los capítulos de un libro, o si, por ejemplo, alguien estudia, precisamente ¿Sí? yo hago, mira, no sé si aquí se aprecia, esta es una hoja de albahaca, ¿ok? Qué bueno. Puedo poner también otros flores, por ejemplo, lavanda, así. Muy Entonces lo bien. pongo en el capítulo del libro, ¿eh? Qué bien. A lo mejor una cosa de Muy anciano, bien. de viejito que soy yo, pero la abuelo y yo no parecerá, pero me acuerdo del capítulo, me acuerdo lo que he leído, ¿no? Entonces veo que Claro. efectivamente al asociarlo funciona, ¿no? Es un caso práctico, si alguien quiere Sí. probar, pues está estupendo. Muy Bueno, entonces importante. tenemos unas 40.000 neuronas en nuestro corazón. Sí. Podemos decir que es nuestro primer cerebro, o sea, respecto al cerebro que tenemos aquí, nuestro corazón, a tener tanta neurona, también puede ser considerarse como un cerebro. Vamos a ver, parece ser que esas neuronas que hay en el corazón están muy asociadas al límbico, a lo que sería el cerebro límbico, ¿no? Tenemos tres, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, ¿no? Pero en el límbico, eso de las corazonadas, quiero decir, el corazón siente. Cuando tú, por ejemplo, tienes en momentos determinados, como te decía antes, esas corazonadas o esos sentimientos, ¿no? Que dices, oye, se me ha dado un vuelco el corazón, ¿no? O ves a una persona y te da esa corazonada diciendo, oye, qué chica más maja o qué chico más majo, ¿no? Pues son corazonadas que también, y dicen que esas neuronas transmiten a más longitud de onda que las cerebrales. Fíjate tú.
que son antes, ¿no? Ahora se está estudiando esto, ¿por qué es antes del corazón? Pero claro, tiene una parte lógica también en este sentido, porque parece ser que estas ondas llegan antes, lo explicaba en uno de los artículos, si te acuerdas, sí. Sí, sí. Estas ondas, ¿no? Y luego están las otras que Hasta serían las cuatro, del intestino, sí, ¿eh? hasta 4 metros me parece que era, haber leído 4 metros. Exacto, exacto, por la onda, ¿no? Que tienen de esta longitud de onda que tienen, ¿no? O sea que es curiosísimo. Claro, es que estamos cada vez descubriendo cosas, ¿no? Más nuevas Claro. y que nos ayudan a conocernos mejor en definitiva, ¿no? Pero Javier, podemos hacer el ejemplo, ¿no?, del trasplante del corazón. Muchos casos que se han dado, que no sé si después la ciencia lo ha estudiado, Sí, pero sí, que sí. mucha gente que dice recibir un corazón de otra persona y después dice que empieza a pensar diferente, a sentir diferente, ¿no? Sí. Entonces, eso puede ser un óptimo ejemplo para reafirmar esa teoría, ¿no? Sí, a comer diferente, empieza a gustarle cosas que antes no le gustaban, Exacto. a comportarse incluso sexualmente diferente que antes, o sea, a una serie de comportamientos que antes no teníamos y que hemos recogido quizás de estas neuronas que hemos recibido externas, ¿no? Y entonces, bueno, es muy curioso, hay muchos casos. Hay un documental de la BBC que te lo aconsejo, que habla sobre la transmisión neuronal cuando, en los trasplantes de corazón, exacto. Ah, vale, entonces me lo voy a ver. Sí, porque la BBC y la Deutsche Welle, y también veo muchos documentales de la Deutsche Welle en español, Sí, son muy interesantes, la verdad. Anoche estaba correcto. viendo uno precisamente sobre el tema así de antes que de los dinosaurios, ¿no? Cómo desaparecieron los dinosaurios. Y la verdad Sí. que son súper entretenidos. Bueno, yo veo eso. Después hay gente que verá Sálvame, verá otra cosa, pero Ah, bueno, bueno, ya, claro, claro. cada uno se entretiene con lo que... Que por cierto, haré un próximo artículo que hablaré del cotilleo chismorreo. Ah, muy bien, muy bien. Que es importante Te lo también voy a saber cómo dedicar, te lo funciona. voy a dedicar. Ah, pues muchas No gracias, por muchas nada, gracias. simplemente por amistad. Sí, sí, no, te lo agradezco de corazón. Bueno, Muy bien. cuán importante es controlar nuestras emociones, ¿no? Yo he hablado siempre Ah, con varios amigos psicólogos, siempre hemos hablado que la emoción es un poco controlarla, pero también dejarla fluir, ¿no? Por ejemplo, la ira, que es una mm, emoción que no es negativa, porque nosotros a veces pensamos que las emociones son positivas y negativas, no, sino la ira no, también hace parte de nuestro claro. ser, ¿no? De nuestra complejidad. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que controlarla o dejarla fluir? Depende un poco, ¿no? De la situación. Sí, para controlarla eh, mínimamente has tenido que sufrir otros ataques de ira. Si no, no tienes nada que controlar. Por lo tanto, lo que tienes que darte cuenta es, lo más importante, darte cuenta de las consecuencias que comporta un ataque de ira. Porque claro, lo que estás haciendo es generando más violencia. La violencia genera más violencia. Entonces, si tú te basas en las consecuencias de lo que realmente cómo estás reaccionando, pues puedes minimizar o amortiguar la reacción temperamental, porque no nos olvidemos de una cosa, existe el temperamento y existe el carácter. El temperamento, que es genético, es innato a la persona y no lo puedes controlar. Hay reacciones que dices, tu madre seguro podría decir, mira, igual que tu padre, porque son reacciones genéticas temperamentales. Claro, es difícil dominar el temperamento, así como hay caballos que son muy difíciles también de dominar, ¿no? O perros, por ejemplo, ¿no? Pero hemos de pensar en esto, en el que sí que podemos llegar a amortiguar la reacción antes de que suceda. Te lo Exacto. quedas dentro, es verdad, es cierto. Pero bueno, es una forma también de ir pensando de que por qué tienes que reaccionar violentamente, porque esta reacción violenta va a generar más reacción violenta. Eso es cierto, sí. Es como una ola Exacto, que se va, un exacto, tsunami que se va engrosando y todo eso. Hombre, correcto. Y también, luego ¿verdad que? piensa, perdona, y luego piensa en la persona que recibe tu ira. Claro, claro. Sí, sí, no, a veces, después uno también se siente en culpa, ostras, por ejemplo, me enfadó con mi pareja y todo eso. Claro. Hombre, yo creo que también las tensiones, bueno, descargarlas. Por ejemplo, yo estaba haciendo artes marciales con punchball, entonces ahí cualquier tensión que tenga, pues, o también ira, Muy allá bien, descarga y ya te encuentra bien, ¿no? Entonces yo muy creo que bien. eso también ayuda mucho. Ayuda Bueno, mucho. el ser humano está evolucionando a nivel tecnológico, ¿no? Entonces nos damos Sí, cuenta que la tecnología, vamos, está yendo a pasos de gigante, ¿no? sí. Pero en tu opinión, ¿estamos avanzando también a nivel Mm. psicológico, emocional y espiritual? Buena pregunta. Vamos a ver, la religión, estamos invadidos por la religión tecnológica, porque ahora es una religión. ¿Qué ocurre con las religiones? Bueno, tiene una parte moral y tiene que tener una parte ética. Y la parte ética que no está en muchas religiones, sí la moralidad, pero la moral cuestiona y juzga. La ética no, la ética comprende. No sé si me explico. Entonces es muy importante hacer la separación de lo que es moral y ética.
haciendo un símil, moral sería bueno o malo, y una cosa puede ser buena para ti, mala para mí, y viceversa, y correcto, incorrecto no. El correcto e incorrecto entra dentro de una forma de valores o principios personales que también están en solfa o asociados también a los tuyos, ¿no? Entonces hemos de buscar ese equilibrio en este sentido. No es fácil, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Yo siempre sugiero entrar en lo que sería la reflexividad, el conocerte a ti mismo para poder adaptar tu carácter y tu temperamento a la circunstancia. Vuelvo un poco a la conciencia situacional, ¿no? Porque no nos tratamos igual, tú no tratas igual a... ¿Tienes hijos tú? Sí, yo tengo una niña de 4 años. Vale, perfecto. Pues si tuvieras dos, ¿no? Los tratarías, educarías igual, pero tú no te comunicas igual con tu mujer que con una amiga. Y con tus amigos no te comunicas igual con los cuatro a la vez, de la misma forma, no. Hay matices que tú detectas inconscientemente, pero también son conscientes de cómo dirigirte a esa persona, ¿no? Exacto, sí, 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 no, estoy de acuerdo contigo a 100%. Creo que también, te digo, siempre, yo lo estaba leyendo también el otro día, la genética es importante a todos niveles. O sea, nosotros muchas veces pensamos que la genética es solamente físico, ¿no? Como decías tú, oye, se parece a su padre, se parece a su madre, No, pero no, tenemos no. muchas cosas y fíjate tú Uf, que están a todos niveles, vamos. Bueno, me a está todos los pareciendo aquí niveles. que ya empezamos a tener 9 minutitos, pero bueno, casi ya vamos. Vale, perfecto. Sí, vayamos con tranquilidad al final de la entrevista. Eh, yo sé que te gusta el cine, ¿no? Yo creo, Mucho. por esto, ya que el libro se titula No te montes película, ¿no? Y en carísimo que Correcto. en el libro Sí, de Javier, en cada final de su artículo, él sí, pone un QR donde está conectado con un vídeo, ¿no? Entonces, la verdad que es súper entretenido el libro por eso, porque no solamente lee el artículo en sí con lo que quiere expresar, gracias. sino también te conecta con esa forma visual, ¿no? De verlo y es súper entretenido. A mí me ha encantado, la verdad. El libro Gracias. está súper bien, de verdad que lo aconsejo. Ahora veremos también al final, yo digo, lo pongo en el enlace del canal donde se puede comprar. Pero la pregunta era esa, sobre que somos cinéfilos, ¿no? Por ejemplo, estás en un globo aerostático, ¿no? Es un poco una Sí. pregunta así simpática, ¿no? Junto con Woody Allen, son directores de cine a top, Steven Spielberg y George Lucas. Ha llegado un Ajá. momento, hay que tirar a alguien por el peso. Hay que tirar a uno abajo sí o sí. Pobre. ¿Quién tirarías y por qué? Ay, si no Difícil, me ¿eh? dejas, Una yo lo pregunta primero que te difícil. diría sería lanzar lastre, ¿no? Para poder ir bajando y salvarnos todos, pero si no me Claro, dejas la claro. oportunidad, quizás desde mi punto de vista y por mi edad también y por el tema, por los temas tratados, quizás a Lucas, quizás, George Lucas, porque yo, George Lucas. sí, por el Star Wars, la ficción, aunque tiene películas también muy buenas, Lucas, en los Los cuales tres. ya sabes que Lucas, bueno, tenía mucha admiración por el budismo. Sí, sí, claro. Y ahí el yin y el yang, ¿no? La zona oscura, ¿no? Lado oscuro de Entonces, la. bueno, claro, y nos entretiene mucho, además que nos hace también pensar en eso de la zona oscura también para nosotros, porque todos tenemos zonas oscuras, ¿no? Claro, Y claro. luego estaría Woody Allen, que me encanta por las relaciones interpersonales que transmite, desde un punto de vista muy psicológico, a veces desde el propio trastorno psicológico, ¿de acuerdo? O trastorno obsesivo compulsivo, que decimos en plan de coña, pero se ríe de sí mismo y se ríe de situaciones que de alguna manera parecen surrealistas, pero que no lo son en absoluto. Por lo tanto, su cine siempre me ha gustado, tengo que decírtelo también. Y luego el otro Spielberg, pues es muy entretenido, además la forma de estética de sus películas, de guión elegante, de sacarle punta a un lápiz, también es algo que admiro en este sentido, ¿no? Sí, 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 no. A mí también son tres, para mí son tres grandes del cine, tres grandes directores, o sea, Desde luego. están en el top 10 de los grandes Sí, directores. exacto. Yo personalmente se me preguntaría la misma pregunta y yo diría Woody Allen. A mí siempre me ha encantado. Ah, pero te lo quedarías, ¿no? A Woody Allen. Sí, me ¿O lo lo quedo, tirarías? no, eso me lo quedo y a lo mejor Ah, yo igualmente que tú tiraría a George Lucas, que es el menos que me gusta, ¿no? Y Steven eh, Spielberg, sí, Spielberg tiene películas que son un icono del cine y ya no se puede tirar al pobre. Pero digo, no, no no. tiraría ninguno igual que tú, porque los tres Claro, son adorables, pero bueno, como es un juego, voy a tiro a George Lucas. exacto. Ahora digo, Woody Allen para mí es un genio y Un genio, un no, genio. no hay más. O sea, creo para mí mi director favorito. Cada Sí, vez que sí. veo, por ejemplo, su película, aparte de la inteligencia, ¿no? De todo
lo que hace tal, pero te ríes, o sea, también te ríes, más es un humor diferente, ¿sabes? Que muchas veces Exacto. tienes que tener una cierta, no digo cultura, pero una cierta cultura del cine para entenderlo, ¿no? Porque no es Eh, humor así, decirte sencillo, ¿no? Como cuando vas al club de la comedia y te ríes, ¿no? Por los correcto. chistes, ¿no? Sino eso es un humor elegante, un humor fino, un humor diferente. Sí, Bueno, Javier, yo agradecido de que nada, estoy aquí en mi canal, en la entrevista. encantadísimo, Sí, yo Andrés. siempre hago un pequeño resumen al final, por decir que y a darte las gracias, claramente. Ha sido, Faltaría más. a mí, como si te soy apasionado de psicología y estar con una persona que habla de esto y que sabe tanto como tú, para mí ¿Qué es un va? regalo, como ir a una masterclass. Sí, Y ¿no? Solo sé que no nada, sé nada por eso, ¿eh? se nota que eres buena persona, que una persona que comparte, que da, ya simplemente Así, da, sí. da los mensajes, todo eso, se nota que una gran educación, una gran, como se puede decir, como yo, ¿no? Esa ganas de ayudar a los demás, de aportar ese mundo. Correcto. Entonces, ya de por eso te doy las gracias de verdad por todo lo que haces. A Y ti. nada, y simplemente enseñar otra vez tu libro, Matemática y Fantástico. Película. ¿Y dónde te Muy bien. podemos encontrar, Javier? Por ejemplo, tú estás en LinkedIn, ¿no? Sobre todo, ¿no? En LinkedIn donde En tienes LinkedIn, más... sobre todo. Ahora estamos tratando de sacar el libro en Amazon, porque en Sudamérica han mostrado mucho interés por el libro y claro, si no está en Amazon lo tenemos crudo. Por lo Sí. tanto, en breve estaremos en Amazon también. Pero si no, mientras tanto, se tiene que pedir a la Asociación de Neurociencia de Barcelona, a la ANA. Correcto, sí, sí, no, eso ellos me dijeron cómo hacerlo, y yo ya digo, lo pondré ahí, y la gente que lo quiere, Perfecto. pincha Te lo directamente, agradezco. ya se pone en contacto, y te digo, ya Muchísimas hicimos gracias. también, y yo puse en LinkedIn también una reseña y tuvo mucha visualización. Sí, Pues señor. nada, aquí ya vamos a terminar la entrevista de hoy, ha sido un gran placer, mandarle Igualmente. un beso a todo nuestro oyente, y sobre todo eso, siempre lo que digo yo, sean felices. Ah, quería recordar una cosa, la próxima semana tenemos a Josu Lasco, que es un vendedor profesional que ha hecho un libro también buenísimo. Te aconsejo, Javier, que Muy cuando bien. eso te mandaré el vídeo, si Dios quiere, que Sí, vaya todo bien. Entonces será la perfecto. última serie de este año, y ya empezamos en septiembre con otra entrevista. Pues muchas gracias de corazón, un beso a toda Cataluña, a todos los catalanes, y un beso a Igualmente. todos de nuestro canal. Muchísimas Muy gracias. bien. Un abrazo a todos.